¿Qué tal? Hablaremos acerca de las capas de software, así como el manejador de interrupciones, los controladores de los dispositivos y el software de modo usuario para entrada y salida de los dispositivos. Bueno, para entender todo esto, ¿qué son las capas del software? Bueno, tenemos que es una estructura jerárquica o modular, la cual organiza este software, donde cada capa proporciona servicios y funcionalidades a la capa superior que se apoya en la capa inferior. Podemos imaginarlo como una pirámide en donde, pues bueno, se van apoyando de diferentes capas. Ahora, esta organización es útil tanto para la administración del mismo software como para su desarrollo, ya que permite separar responsabilidades y así, pues, facilitar la reutilización y mantenimiento del código. Aquí tenemos las capas. Ahora, la capa más baja, la cual incluye el hardware físico, como los procesadores, memorias, discos duros, etcétera. Si lo queremos ver de esa manera, es la base sobre la cual se ejecutan todas las demás capas, del cual seguido tenemos el kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo y el responsable de gestionar el hardware directamente. Aquí su tarea pues es controlar los recursos del sistema, como la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y la gestión de procesos. También tenemos la capa de servicios del sistema. Encima del kernel, esta capa incluye varios servicios que facilitan la interacción del usuario y otras aplicaciones con el sistema operativo. Servicios como el manejo de archivos, redes, controladores de dispositivos de seguridad, entre otros. Los core y los controladores estaremos hablando un poquito después. También contamos con la capa de la interfaz del usuario, la cual incluye las herramientas con las cuales los usuarios pueden interactuar directamente con el sistema operativo. Ahora, si también hablamos de la interfaz gráfica, tenemos en cuenta que en los sistemas operativos es la cual gestiona todas las ventanas e iconos y claro botones, los cuales utilizamos cotidianamente. También tenemos la capa de aplicaciones. Aquí residen todas las aplicaciones del usuario, tanto como editores web, juegos y otros programas, y estas interactúan directamente con las APIs proporcionadas por las capas de servicios del sistema. Y bueno, lo que le permite realizar tareas como la gestión de archivos, la comunicación de red o el acceso a dispositivos. Bueno, y ahora, ¿qué es un manejador de interrupciones? Bueno, es una parte esencial de un sistema operativo y de diseño del hardware en general. Su tarea principal es gestionar las interrupciones que se generen cuando un dispositivo o un evento externo necesita que el procesador se detenga, así hasta que el problema sea solucionado. Tenemos que hay instrucciones de hardware, lo cual provienen de dispositivos físicos como teclados, ratones, tarjetas de red, temporizadores o cualquier otro componente. Por ejemplo, cuando se presiona una tecla o se recibe un paquete de datos. También tenemos las interrupciones de software, las cuales son generadas por el propio software, ya sea por una solicitud del sistema operativo como una llamada al sistema o por errores de ejecución como una división por cero. Y ahora, ¿cómo funciona el manejador de interrupciones? Como primera parte tenemos el flujo de la interrupción, lo cual ocurre un evento, la cual origina esa señal. Después va la detección de la interrupción. El procesador recibe la señal y luego desactiva las interrupciones. Así evita el manejo de interrupciones adicionales durante el manejo, así evitando pues posibles conflictos. Ahora se guarda el contexto y aquí se almacena el estado actual del procesador para posteriormente se ejecuta el ISR. El manejador de interrupciones ejecuta las acciones necesarias para posteriormente la restauración del contexto. Así se recupera el estado anterior de la ISR. Después tenemos la reanudación de la ejecución. El programa interrumpido continúa con la ejecución y se reactivan las interrupciones. Así para que, por si sucede otro tipo de inconveniente, pueda volver a recibir la señal y continuar con este flujo. Para poder entender un poco mejor la definición, aquí tenemos un código el cual simula un manejador de interrupciones, el cual va a ser activado mediante la tecla control y C, y así va a estar generando esta interrupción, esta señal, por así decirlo.
Así estará interrumpiendo el proceso el cual haya mandado dicha señal. Y ahora continuamos con los controladores de los dispositivos, que también son conocidos como drivers. Son programas de software fundamentales que permiten la interacción entre el sistema operativo y los dispositivos de hardware de una computadora, y su función es actuar como un puente entre el software y el hardware, proporcionando las interfaces necesarias para que el sistema operativo pueda utilizar los dispositivos de una manera correcta, evitando futuros conflictos. Las funciones principales, como ya lo mencionamos, es la gestión de la comunicación. Se encarga de gestionar la comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo. También maneja interrupciones. Los controladores también se manejan a base de interrupciones, que son señales que indican que el dispositivo necesita atención por si ocurre algún problema. Gestión de errores. El controlador tiene la responsabilidad de detectar y manejar errores que puedan ocurrir en la comunicación con el dispositivo. También la optimización de la eficiencia. Los controladores a menudo implementan técnicas para mejorar la eficiencia de los dispositivos, como el uso de buffers para mejorar las transferencias de datos. También contamos con tipos de controladores, como el de entrada y salida, el cual gestiona la comunicación, permitiendo la lectura y escritura y la organización de los datos en los medios de almacenamiento. También los controladores de almacenamiento, que permiten que el sistema operativo se comunique gestionando la transferencia de datos. Controladores de red, los cuales son responsables de la comunicación entre la computadora y las redes de datos, internet o redes locales. Controladores gráficos, los cuales gestionan la interacción entre el sistema operativo y los dispositivos de salida gráficos. También controladores de audio, los cuales son responsables de la gestión de las señales de audio, tales como tarjetas de sonido o micrófonos. Controladores periféricos. Y bueno, también existen otros tipos de controladores para dispositivos más específicos, como controladores de impresoras 3D, controladores de cámaras web o algún otro dispositivo el cual requiera pues algún tipo de atención. También tenemos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene que haber una compatibilidad. Los controladores aseguran que los dispositivos funcionen correctamente con el sistema operativo. Sin el controlador adecuado, pues bueno, ningún dispositivo no podría ser reconocido o no podrá funcionar correctamente. También tenemos la parte del rendimiento, lo cual un controlador bien optimizado puede mejorar el rendimiento de un dispositivo. Por ejemplo, en la tarjeta gráfica, algo que permite que los videojuegos o aplicaciones gráficas funcionen de manera mucho más fluida. Y de igual manera la seguridad. Los controladores también pueden ser seguros. Un controlador mal diseñado pues cuenta con vulnerabilidades, las cuales puede permitir que un atacante explote el dispositivo para comprometer un sistema. De la misma manera, para poder entender mejor el contexto, aquí tenemos un código en C, el cual va a estar representando el controlador de un teclado. En este caso, leer dispositivo de nuestra función, el cual nos va a estar avisando si está ocupado o si puede ser usado. Aquí en el main simplemente estamos llamando esa función, donde, pues bueno, si está ocupado va a mandar el mensaje de dispositivo ocupado, y si no, pues se podrá hacer uso de este ingresando un carácter y finalmente pues imprime el carácter recibido. Ahora también tenemos el software modo usuario para entrada y salida. Bueno, son todos aquellos programas o componentes que interactúan con los dispositivos de hardware, pero operan en el espacio de memoria del sistema operativo, en lugar del modo kernel, que aquí ya estamos hablando de que esta separación va a mejorar la seguridad y estabilidad y la protección de este mismo. Y para entender un poco mejor esto, vamos a ver las diferencias del modo usuario y el modo kernel. En este caso, el modo usuario es el modo en las cuales se ejecutan las aplicaciones y la mayoría del software con permisos limitados, y aquí el software en modo usuario no puede acceder directamente a los recursos del hardware, como la memoria, los dispositivos de entrada y salida, sin pasar por el sistema operativo. Y el modo kernel es el modo de mayor privilegio en el cual se ejecuta el núcleo del sistema operativo.
En este modo, el sistema operativo tiene acceso completo al hardware y puede realizar operaciones de entrada y salida sin restricciones. ¿Y cómo es que interactúa el software en modo usuario con los dispositivos de entrada y salida? Bueno, como ya habíamos explicado, las aplicaciones deben hacer uso de llamadas al sistema o API proporcionadas por el sistema operativo y así interactuar con los dispositivos, lo cual permite que el software en modo usuario realice las operaciones de entrada y salida de una manera más controlada y mucho más segura. Tenemos las llamadas al sistema, las cuales son el principal mecanismo mediante el cual los programas en modo usuario pueden iniciar las operaciones de entrada y salida. También tenemos los controladores de dispositivos, que el modo usuario puede hacer uso de las bibliotecas de estos controladores o interfaces que también abstraen detalles cómo se manejan estos dispositivos. Bibliotecas de entrada y salida, los cuales proporcionan una interfaz para realizar operaciones, drivers en modo usuario. Esos controladores en modo usuario son útiles en situaciones donde no se requiere que el sistema operativo asuma el control completo del dispositivo. También tenemos sistemas de archivos y dispositivos virtuales. Y bueno, en este caso es un conjunto de estructuras que organiza cómo se van a almacenar todos los datos que tenemos en este dispositivo de almacenamiento. Y para un mejor entendimiento vamos a poner unos ejemplos de entrada y salida. Las aplicaciones de procesamiento de texto como un Word o un LibreOffice, ya sería para un Linux, esas aplicaciones permiten que los usuarios interactúen con dispositivos de entrada como el teclado y el ratón. Reproductores de música, los cuales utilizan bibliotecas de entrada y salida para reproducir archivos de audio desde discos duros o para transmitir datos de audio desde servicios en línea. Navegadores web, como Chrome o Firefox, realizan operaciones de entrada y salida para acceder a las páginas web a través de las redes, leer y escribir cookies en discos y manejar la entrada de usuario como clics y teclas. Finalmente, los emuladores de terminal, esas aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar con sistemas remotos a través de las redes, realizando operaciones de entrada y salida de datos en terminal como sistemas remotos, como algunas aplicaciones que nos permiten conectarnos a dispositivos a una distancia considerable.